Plan del Desarrollo El Salto Social 1994-1998 Ernesto Samper Elías Becerra, Ángela Viviana Rodríguez, John William Rivera. Objetivos: compensar las desigualdades sociales producidas por el desarrollo económico y el proceso de apertura iniciada en la administración anterior por César Gaviria Trujillo. Formar un ciudadano más productivo en lo económico, más solidario en lo social, más participativo y tolerante en lo político. Ernesto Samper Pizano nació el 3 de agosto de 1950. Es un abogado, economista y político colombiano, presidente de la República de Colombia entre el 7 de agosto de 1994 y el 7 de agosto de 1998. Como primer objetivo tiene los fundamentos del plan, un breve diagnóstico de las condiciones del desarrollo económico, social y ambiental, la estrategia macroeconómica, estrategia de inversión pública y efectos macroeconómicos del plan, el tiempo de la gente, competitividad para la internacionalización, desarrollo sostenible, más y mejores empleos, el buen gobierno, agenda internacional. Crecimiento económico por actividad. Como se muestra en la gráfica, los sectores de la economía con mayor crecimiento fueron las exportaciones de petróleo, gas y en el sector de servicios sociales como un porcentaje promedio cercano al 10% y el 7% respectivamente durante el periodo del gobierno Samper, mientras que en el sector, en el de la construcción, presentó un deterioro del menos 5% y el mayor incremento se registró para el sector de mina con un 10%. En este periodo se puede inferir como el crecimiento económico luego de tener un repunte significativo en el gobierno anterior. Nuevamente se ve hacia una baja para el año de 1996 con un 2,06%. En este lazo la economía colombiana presentaba la antesala de la crisis que llevó a la caída abrupta de esta variable, años más tarde desencadenando la crisis de 1999. Para el año de 1996 el país afrontaba el llamado proceso 8000, en el cual procesaba al entonces presidente de la República, Ernesto Samper Pizano, y lo involucraba en recibir dinero para su campaña presidencial de bandas al margen de la ley. La situación de ese entonces se agudizó cuando el electorado exigía que dejase la presidencia. También para esa época y muy frecuentemente ligado con ese proceso, Estados Unidos desertificó al país, lo que conllevó a que la economía colombiana se viera a la baja. En cuanto a la balanza en el crecimiento y la balanza comercial, se observa cómo está luego de la drástica caída en el periodo anterior, se recupera levemente y se mantiene pese a lo sucedido en el año 1996, que se nota una leve baja. A lo largo de todo este periodo presidencial se observó que la balanza comercial obtuvo déficits en todos los años. En resumen, en este periodo la variable de crecimiento económico después de haber obtenido un repunte significativo en el periodo anterior del 4,37% y un 3,28% en promedio en este periodo presidencial se vio a la baja. Por otro lado, la balanza comercial, luego de su agudo desenfreno, logró recuperarse levemente y estabilizarse. El superávit y el déficit de 1994 y 1998. Tuvo un déficit en los 4 años, debido a que las importaciones netas fueron superiores a las exportaciones netas, y en eso se dio como resultado una balanza comercial negativa. Crecimiento económico y la tasa de impuestos en 1994. Transcurría el gobierno del presidente Samper, vería abocado a recortar de manera significativa la inversión pública. Debido a esto, a finales de 1995 se formuló la Ley 223 de 1995, que pretendía aumentar el recaudo para desarrollar los planes trazados en el Plan Nacional de Desarrollo de la Administración de este presidente. Además de esto, incrementó el control para prevenir la evasión y la elusión en materia tributaria. En este lazo, la tarifa del IVA se incrementó respecto al anterior 2 puntos, pasando de estar al 14% a un 16% como se había destinado en las vigencias pasadas. También se creó la Ley de PAES, debido a que esta fue decretada como medida para afrontar la crisis en la economía que resultó luego de la avalancha del río del mismo nombre en el sur del país.
Con esta ley se buscó que la inversión privada creciera para jalonar la economía de ese sector de Colombia a través de los mecanismos como la extensión de 10 años de tributos para las empresas que se establecieran en esa región afectada. Si bien para el año 1996, donde se vivió la crisis interna debido a la situación presidencial, que crearon incertidumbre sobre la que pasaría en Colombia, pues esta situación en el ámbito político legislativo llegó a lo político económico afectando a la economía del país. El crecimiento económico pasó de estar del 5,20% al situarse al 2,06% para 1995 y 1996 respectivamente, al igual que la tasa de interés que se encontraba en un 20,9% en 1995 y disminuyó al 20,8% en 1996. Para el año de 1997, aunque se vuelve a establecer la relación indirecta entre estas dos variables económicas, si bien el crecimiento económico tiene un alza, su variación porcentual respecto al año anterior fue del 1,37%. Esta es menor a la variación registrada entre 1995 y 1996, que fue alrededor del 3,14%, al contrario de la tasa de interés, que obtuvo variaciones del 0,1% y el 2,3% aproximadamente entre el año 1995 y 1996, y 1996 y 1997 respectivamente. En las dos últimas décadas, la inversión social en Colombia ha fluctuado entre el 7 y el 9% del Producto Interno Bruto. Durante este gobierno, los mayores aumentos del gasto público se destinarán al sector social. Para el sector público en su conjunto, la inversión en capital fijo y transferencias regionales destinadas al sector social se incrementarán del 3,5% al 6,3% del Producto Interno Bruto en este cuatrenio, y el total de la inversión social pasará del 9,3% al 14,1%. La política de ciencia y tecnología del gobierno ha establecido el objetivo de elevar del 0,5% al 1,0% del Producto Interno Bruto la inversión social del país en desarrollo científico y tecnológico en 1995 y 98. Con ello se alcanzarán niveles aceptables en comparación con los patrones internacionales. No obstante, en el énfasis otorgado a las inversiones privadas en estos sectores, la urgente necesidad del frente vial y participación del Estado en los desarrollos eléctrico y petroleros exigirán que la inversión pública aumente del 3,4% del Producto Interno Bruto en el periodo de 1991 a 1994 a 4,4% en promedio durante la actual administración. Por su parte, las mayores inversiones públicas en el sector agropecuario se elevarán del 0,7% al 1,1% del Producto Interno Bruto entre 1994 y 1998. Las inversiones en desarrollo sostenible, incluyendo los recursos que la Ley 99 de 1993 destinó al sector, fundamentalmente una participación o sobretasa al impuesto predial y aquellos asignados por la Ley de Regalías, se elevarán del 0,4% en 1995 al 0,5% del Producto Interno Bruto en 1998. Por su parte, los recursos destinados por el presupuesto nacional a este sector pasarán de representar un promedio del 0,09% del Producto Interno Bruto en 1994 al 0,27% en 1998. Los gastos de funcionamiento del gobierno central, excluyendo transferencias, se proyectarán con base en el crecimiento de la inflación y en el comportamiento previsto de planta, salarios reales y la compra de bienes y servicios de cada sector. Adicionalmente, el gasto real del sector público consolidado se incrementará a una tasa anual promedio del 8,8% durante la administración. Dicho gasto neto de transferencias intragubernamentales se elevará del 30,3% al 34,4% del Producto Interno Bruto entre 1994 y 1998. En el plan contempla inversiones públicas importantes en infraestructura vial, ciencia y tecnología, desarrollo agropecuario y medio ambiente. En el plan se contemplaba incrementar los recursos destinados al sector social hasta el 10,13% del Producto Interno Bruto como promedio entre el 91 y el 94.
al 13.8% del Producto Interno Bruto en este cuatrenio. En ciencia y tecnología, el gobierno Samper tenía como objetivo el de elevar del 0.5% al 1.0% del Producto Interno Bruto la inversión total del país en desarrollo científico y tecnológico. Asimismo, pretendía participar en mecanismos de concentración de los intereses de los países latinoamericanos, como el Grupo de Río. Durante el gobierno Samper, Colombia debería seguir apoyando el proceso de consolidación del Grupo Andino G3, continuar con las negociaciones con los países del Mercado Común Centroamericano, iniciar el proceso de evaluación y análisis de vínculos más estrechos con Mercosur y cumplir plenamente con los compromisos de los acuerdos de libre comercio con Chile y CARICOM. En la seguridad social integral, como instrumento para garantizar la integración y mejorar la equidad, se desarrolla un sistema de seguridad social integral, eficiente, universal y solidario que incluye la ampliación de la cobertura de servicios de salud, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, así como el mejoramiento de la calidad y eficiencia de los servicios de atención curativa. También se desarrolla programas de protección social para los grupos más vulnerables, especialmente la infancia, los jóvenes, las mujeres, la tercera edad, los discapacitados. La situación de salud de los colombianos se encuentra en una transición caracterizada por un mejoramiento progresivo pero desigual del estado de salud y por la concurrencia de enfermedades transmisibles, crónicas y degenerativas que afectan con mayor severidad a la población más pobre. Además, el trauma y homicidio han tomado una inusitada preponderancia en el marco epidemiológico. En el acceso de la población al sistema de salud es limitado e inequitativo. El 20% está cubierto por el régimen contributivo, el 42% de la población no cubierta se encuentra en situación de pobreza, el 20% de la población no logra ser atendido por el sistema, principalmente por dos razones: de costos, y el 26% de los servicios provistos es por el sistema público de salud, en particular los de cirugía, se dirigen a los grupos de mayores riesgos. Las leyes 60 y 100 del 93 crearon un nuevo marco operativo, financiero e institucional para el sector, al establecer las bases para su organización descentralizada y al crear el Sistema General de Seguridad Social en Salud, con el objetivo de pasar del modelo asistencial al de seguridad social. La nueva organización se deberá asegurar la cobertura y protección universal en salud en el año 2001. Las instituciones estatales de salud se caracterizan por una marcada obsolencia en gestión y con grandes limitaciones en su capacidad resolutiva. Para las actualizaciones son limitadas y los incentivos para el mejoramiento son insuficientes. Los objetivos del plan son mejorar la condición de salud de la población, ampliar la cobertura de seguridad social, asegurar durante el periodo de transición el acceso de los colombianos a los servicios integrales de salud a través del Sistema General de Seguridad Social. En este plan aumenta el gasto social del 36,9% al 41,8%. Los del medio ambiente incrementan del 0,7 al 1,7% y ciencia y tecnología del 0,9 al 1,3%. El plan Samper tenía como objetivo apoyar aquellos esfuerzos encaminados a la modernización, democratización de los organismos internacionales como la ONU y la OEA. Con el fin de lograr las metas, se invertirán en el cuatrenio 12.6 billones de pesos, lo que representa en el 1998 una participación del 5,51% del gasto educativo y cultural en el PIB. El 72% del gasto se orientará a la educación preescolar, básica y media. En gestión ambiental, para el cuatrenio se financiará con recursos del presupuesto nacional, crédito externo, rentas administrativas de las corporaciones autónomas regionales, rentas de las entidades territoriales, cooperaciones técnicas internacionales, recursos de organizaciones no gubernamentales e inversiones del sector privado. La inversión pública en gestión ambiental aumentará del 0.13 al 0,58 del Producto Interno Bruto entre 1994 y 1998, para una inversión total en el
cuatrenio cercana al 1.24 billones de pesos. Los aportes del presupuesto nacional alcanzarán un total de 510.000 millones de pesos durante el cuatrenio. Las corporaciones autónomas regionales y las de desarrollo sostenible, las entidades ambientales de los grandes centros urbanos y los entes territoriales contarán con rentas administradas por un valor de 657.000 millones de pesos para sufragar gastos de funcionamiento. Se propondrá que las corporaciones utilicen parcialmente los recursos provenientes del cobro de las tasas retributivas y compensatorias. Desempleo, política activa de empleo. Generar 1.6 millones de empleos y mejorar la calidad de los puestos de trabajo. Acrecentar la competitividad y las condiciones de empleo en las pequeñas unidades productivas que por lo general eran intensivas en el uso de la mano de obra. Aumentar la calificación de la obra laboral. Poner en marcha programas de capacitación que facilitaran la incorporación al mercado del trabajo de la población que para ese momento era excluida del mercado. Restaurar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para fortalecer sus funciones de formulación de políticas, monitoreo de los mercados de trabajo y concertación sobre los grandes temas del sector. Desempleo. Tuvo un aumento cercano al 18%, nunca antes presenciado en el país. Las actividades industriales más afectadas fueron la fabricación de muebles de madera, cuero y su manufactura, calzado, maquinaria no eléctrica, vidrio y papel. Estos sectores la producción cayó en promedio 19.6% y el empleo 7.6% entre enero y octubre de 1996. Propuesta macroeconómica. Producto Interno Bruto, crecimiento promedio anual 5.7% y per cápita del 3.8%. Anual 1994-1998. Inflación. Disminuirla del 22% al 18% con el Pacto Social de Productividad, Precios y Salarios que acordaría el Gobierno y el Banco de la República. Inflación. Inflación tuvo un porcentaje del 22.6% al inicio del gobierno. La tasa de cambio fue del 3.3%, tipo de cambio fue del 5.2%, el índice de la tasa de cambio real tuvo una caída del 8.7%. La tasa de interés no se logró controlar y se tomaron medidas para controlar el manejo monetario. La tasa de interés normal varió entre 30 y 32%, aumentó el IVA del 14 al 16%. Logros. La inversión social tuvo prioridad, creció del 45.7% en 1994 al 55% en el 96, significó un aumento real del 9.3%. El gasto público en agua potable y vivienda de interés social aumentó en términos reales el 69% y 71% respectivamente entre el 94 y el 96. Programas de focalización social como el SISBEN que permitió ampliar a 23 millones el número de colombianos. La creación del Ministerio de Cultura, la entrega de tierras a las comunidades indígenas y afrocolombianas, el programa Planta para sustitución social de cultivos ilícitos, incremento a la inversión del sistema educativo, se reduce la deserción de niños y jóvenes. El Congreso aprobó en febrero del 96 la incorporación a la legislación colombiana del Protocolo 2 de Ginebra, que permite que el conflicto interno respecte a la población civil no combatiente. Durante los 4 años se consiguieron 1.709903 cupos escolares para niños y jóvenes. De estos, 220.924 fueron preescolares en el sector no oficial. Creó el SISBEN, Sistema de Identificación de Necesidades Básicas Insatisfechas. Críticas. Creció el poder de la guerrilla y los paramilitares cometieron toda clase de masacres. El presidente Samper fue acusado de haber financiado su campaña política con dineros provenientes del narcotráfico Proceso 8000. Faltó incentivo a la inversión extranjera por la misma inseguridad interna. El número de los trabajadores bajó ostensiblemente y el desempleo llegó en números cercanos al 25%.
Ah, que leyera lo del logró